Y a mí no, pero esto ya lo has contestado. Preguntan si el fito se puede, con el fito se puede recuperar un SPS con retracción de pólipo y falta de tejido. Pero ya las... No. Solo por el fito no. Solo por el fito. Pues, ¿algo más sobre el fito? O... Sí, tenemos aquí también preguntan el tema de cuando se alimentan, si es que es recomendable quitar la filtración mecánica. No. Apagar skimmer. No es necesario. No es necesario. Y luego, por otro lado, siempre ha habido una discusión de que el ICP se podía de guardar en nevera, si no se guarda en nevera. Si se guardan en nevera, mejora. ¿Vale la pena guardarlo en nevera? Estamos hablando de Estamos hablando de temperaturas del gel o del gel. Del gel. El gel sin refrigeración aguanta 2 años. Con refrigeración hace 5 años que lo creamos y ahí está. Pero no mejora las propiedades. No. Es únicamente por la larga subida. No, sino que las empeores, no que las mejores, sino que la temperatura no... No, conservarlo en nevera se alarga la vida del... Pero es que si en nevera son 2 años ya sí. Sí, que ya es bastante, sí. Si te habrás cargado el acuario 6 veces. Antes de 2 años. ¿O no? Qué bueno. Y cierto, aquí más de uno no se vamos. No, si no se moja la chancla. Es llegar al verano y ya está. Y en el verano ya termina de caer. No te preocupes que en el verano no lo cargamos. Pero vaya, que el tiempo que nosotros damos de vida útil del producto, que decimos que es 2 años, es porque también estamos obligados a definir un tiempo de vida útil. Si lo conservas en nevera, te aguantará muchísimo más. Pero yo no me plantearía ningún producto que me fuera a durar más de 2 años. No, si era la... Cuando se alcanzan temperaturas de 30 y tantos... De 30 y tantos o eso sí que... Cuando se habla de conservación 2 años, se habla en lo que se conoce como room temperature, que son 25 grados. Eso es mira, cuando se hace una prueba de envejecimiento de un producto, lo que se hace es someterlo a una temperatura más alta. O sea, tú, para saber que un producto aguanta 2 años, a 25 grados tienes que meterlo a lo mejor pues 2 meses a 45 o a 50. Entonces ves si ese producto puedes hacer una previsión de cuándo se va a degradar. Lo recomendable es eso, no pasar de 25 grados. Y si nosotros con algún acuario público que hace los pedidos en bloque, por tema de fabricaciones, precios, lo que sí que les recomendamos es que lo guarden en un sitio fresco, que no lo dejen ahí en la sala de máquinas con 45 grados durante 1 año. Entonces ya... Sí, estaría pues casi para tirar. Bueno, todavía no hemos visto ninguno que... O sea, no nos ha llegado ninguno que hayamos visto que se haya deteriorado, pero bueno, puede suceder. Y luego, a la hora de habitarlo con peristáltica, el tubo es mejor que sea opaco para que no le dé luz. Pues mira, ya os lo digo ahora, hemos fabricado tubo específico para eso. Os he traído una muestra de un conector y hemos fabricado tubo con la misma silicona, es silicona alimentaria, opaca, porque sí que es verdad que es mejor hacerlo con un tubo opaco. Yo en mi caso lo tengo puesto con el tubo de riego, que era el negro. Pues los nuevos SP, los Booster que saqué, para ir ya con ese tubo. Irá para poderlo poner, para poderlo conectar. Pero no estamos todavía, no hemos lanzado todavía el conector de una manera generalizada, porque estamos esperando que el fabricante termine ya de darnos el producto para peristáltica. Las bolsas que necesitamos para eso. Lo demás es ya todo. O sea, seguirá siendo el mismo producto, no va a cambiar nada. Sí, más licuado, como ha dicho, para poder... Me refiero, el Easy Booster que actualmente se está trabajando se seguirá fabricando exactamente igual, lo único que la botella, en lugar de tener el tamaño de 8 milímetros que hace el tapón, tendrá 9,6, que es lo que nosotros hemos hecho para poder hacer un adaptador en condiciones para el y el tubo. La contestación, fíjate que rápida. Sí.
Pues a ver, José Ángel, si que tienen Sí, preguntas. vamos a pasar a las preguntas de los compañeros desde Murcia. Con el tema de la filtración mecánica, ¿tú recomiendas que cuando estamos metiendo fitoplancton dentro del acuario se elimine por completo? Me refiero a perlón, esponjas, todo eso, puesto que puede ser un sistema de retención del circuito de movimiento de agua. No, yo lo que recomiendo es que no se toque absolutamente nada y simplemente se trate de de meter el producto espaciado en el tiempo. Pero pararlo no tiene mayor sentido. Una de las funciones más importantes que va a tener el fitoplancton va a ser quedarse pegado en la roca y a partir de ahí van a ser los detritívoros los que se encarguen de todo el trabajo que nosotros queremos hacer. Entonces, lo poco que vas a eliminar de la columna de agua no va a ser relevante. La puedes dejar en marcha. En el fito no, pero en el zoo en polvo sí que tiene bastante zoo. En el zoo retiene más, sí. Pero tampoco te puedes plantear estar parando y poniendo en marcha continuamente. Si lo quieres hacer... No, pero él comenta el perlón. Él comenta el de utilizar perlón o no utilizar perlón. O el calcetín de filtración. Yo no soy partidario ni de perlón ni de calcetín. Porque... Ya somos dos. Todo en plan, en método Gandhi. Sí, o sea, es que te funciona mejor. Es mejor hacer otras cosas que filtración mecánica. Es que sí, yo tengo muy comprobado que para sacar el color no debes pasarte en la alimentación. Si ya echas una cantidad de... Porque llega un momento que los SPS se saturan de comida. Toda esa comida va a ser excedente que se va a descomponer. Si tienes que echar poca para que la aprovechen, si aparte de eso ya le estás reteniendo bastante en el perlón, Claro. ya le estás quitando alimento al SPS. Ya, Es mejor dejarlo... por eso te lo está preguntando. Pues mi recomendación es que sí, que se quite, pero no... Yo es que No, pero pensaba eso que, es la alimentación. lo que me preguntabas es si era en el momento de utilizarlo había que parar o quitar el perlón. No, es que te ha dicho Fito volverlo... y yo te he dicho Zoo. Vale. En ambos casos, Gracias. yo nunca... O sea, cuando hago un acuario, para mí, lo que hago en el refugio es darle... Yo hago dos zonas de refugio. Una es una zona, digamos, mecánica y de cachivaches, y otra simplemente es un sistema de laberinto para darle tiempo a que el sedimento deposite en un punto determinado de todo el sistema, que está justo antes de la bomba de subida. Es decir, compartimento el sumidero, la parte del sumidero en tres secciones, hago circular el agua por arriba en un sistema de laberinto, con lo cual le doy unos metros y un tiempo para que pueda caer todo caer. el Entonces, Es comida. claro, al final son nutrientes. Lo que te interesa y sobre todo es tener poblaciones de detritívoros importantes. Son los que te van a poder gestionar bien los nutrientes en el acuario. Eso realmente es la importancia. Esa es la diferencia de un acuario minimalista a un acuario con roca. Que los SPS se nota una barbaridad. De un acuario a otro es totalmente. Es la vida, bueno, es la naturaleza. Exactamente, es que a veces parece que inventemos No, la está todo inventado. la rueda, ¿no? No, pues, Y no hay que inventar nada. Lo que tienes que hacer es no estropearlo. ¿No? Ya que están los murcianos, ¿no? Pues cuando pillas unas gambas de esas que tenéis ahí por Lorca y toda esa zona, lo único que tienes que hacer es no estropearlas. Es que Ya están buenas así. no hace falta hacer el bechamel. Están buenísimas. pues sí. Pues un poquito es esto. No hace falta inventar nada, está todo inventado. ¿Sí? Vale, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Tenía un par de preguntitas. A ver, a colación de lo que acabas de comentar, entiendo que acuarios, en este caso, que carezca de sustrato y tenga sea la base de estructura que actualmente se lleva, que es más bien minimalista, entiendo que la interdicción de este caso de fitoplancton sería casi que no tendría ningún efecto, por lo que estás comentando.
No exactamente. El fitoplancton siempre te va a tener efecto. Otra cosa es que la configuración de ese acuario pues no permita aprovechar todo lo que vas a utilizar. Al final lo que vas a tener que hacer es echar más. Pero o sea, a ti te da igual tener un conejo en medio de un campo de fútbol o de un campo de una pista de tenis sin hierba, pero le puedes echar la comida al conejo en ese campo pequeño, o se lo puedes echar en mitad del aeropuerto. El conejo necesita la misma hierba. Cuanto más grande sea donde la jaula, pues... Tener una cierta cantidad de sustrato para favorecer todos estos procesos que estás comentando. Sí, superficie, más que nada superficie. Un acuario no tiene... El flujo de agua de un acuario no es un flujo laminar, es un flujo absolutamente caótico. Entonces, el agua va a ir por todas partes y lo que va a necesitar pues, va a ser quedar parada o lo que lleve en suspensión parado en algún punto para que pueda ser aprovechado. No verás muchos animales en la columna de agua irse a por en un acuario hablo, irse a cazar fitoplancton. No funciona así. En un acuario cerrado funciona de esa otra manera. Los animales terminan ramoneando pues, en la superficie donde encuentran. Incluso, yo no sé, pues, en el mismo skimmer encontrarías animales que están alimentándose de lo que ha quedado ahí. De lo que queda ahí. Una simple malla que pones ahí, cuando la vas a limpiar y vas a cambiar el carbono, te sale ahí. Exactamente, te sale de todo. Exactamente. No, ahora aprovechan. Fíjate que hasta el carbono activo. Claro, fijaros, hay un detalle que, fijaros que la vida en el mar prácticamente es un desierto. Y donde se concentra la vida es donde hay superficie a la que agarrarse. Vamos a decir, pues un arrecife, un barco callado, lo que sea. Donde haya superficie, ahí se aferra la vida. Pues ahí se crean las biotas. Donde no se crean es un espacio absolutamente diáfano. Ahí no pueden hacerlo. Simplemente serían algunos animales capaces de medrar en el agua sin tener que adherirse a ninguna superficie. Es que el acuario no es así. Nosotros no queremos un acuario verde lleno de rotíferos o de copépodos pegando tumbos. Lo que queremos ver es un agua cristalina como un arrecife de coral. Y, bueno, no sé si eso responde un poco la pregunta que tú me planteabas. Quería hacerte alguna preguntita más. Con respecto a la cianobacteria, hace tiempo leí en un foro una cosa bastante curiosa y yo creo que pocas personas entienden tanto de esto como tú. Y quería hacerte esta pregunta. Leí que en el caso de tener cianobacteria en el acuario, si se extraía una muestra de cianobacteria y se mantenía en sin oxígeno durante un determinado tiempo hasta observar que era autoconsumida, se podía utilizar como antídoto a la cianobacteria que se tenía en el acuario. Mi opinión es que no. Lo que también te tengo que decir es que mis conocimientos en este aspecto no son exhaustivos y es posible pues que hayan cosas que desconozco. Y no te puedo responder sí o no. Si me preguntas mi opinión personal ya es otra historia. ¿Vale? Pero leí en un foro y me resultó bastante curioso. Sí, habría que ver exactamente cómo se planteaba el tema y de qué se estaba hablando exactamente, ¿no? Pero someter a un organismo a estrés para que produzca un metabolito determinado no sé qué, para que su propia descendencia no pueda seguir adelante, como mínimo chirría un poco enrevesado. Es un poco enrevesado. No te digo que no porque la biología es tan compleja que hacer afirmaciones demasiado rotundas es un poco arriesgado. Yo creo que la cosa debería ir por algún otro lado. Lo que sí es cierto es que tanto fitoplancton como cianobacterias, cuando se quedan sin nutrientes,
empiezan a generar metabolitos, pero que no es que sean malos para ellos, es que son malos para cualquier bicho que esté por medio. Sí, que